Oferta y demanda. Los educadores entrerrianos enrolados en ACMER resolvieron rechazar la propuesta salarial del gobierno y lo harán con un paro por 24 horas para mañana. Los docentes de enseñanza técnica están debatiendo el tema en asamblea. En vivo, analizamos y conocemos cada una de las posturas de los gremios sobre la oferta y la demanda. Vamos a hablar con dos representantes de los gremios que están participando de esta negociación. Claudio Puntel es secretario adjunto de ACMER y Carlos Varela es secretario adjunto de la regional de AMET, los docentes técnicos, ¿no? Es importantísimo, primero, muchas gracias por venir, pero es importantísimo que, me parece a mí, en general los padres entiendan la razón por la que ustedes están llevando a cabo esta medida de fuerza, aunque la mayoría ha seguido de cerca la negociación. Es un clásico del comienzo de los años, ¿no? Lamentablemente. Porque se extienden las negociaciones hasta el avanzado del ciclo lectivo. Todo el mundo se pregunta por qué no negocian antes, ¿no? Porque no llegan a un acuerdo o un desacuerdo antes, pero siempre son decisiones políticas casi siempre, ¿no? Nosotros lo veníamos pidiendo antes del fin del año pasado, porque justamente lo que queremos evitar es esto, llegar al comienzo de clase sin un acuerdo salarial. La primera audiencia con el gobierno fue una semana antes del inicio de clases y nos han hecho una propuesta que ya habíamos anunciado que si andaba en esos índices no la íbamos a aceptar, 15%. Así que habíamos pedido convocatoria muchas veces, inclusive a mediados del 2017, cuando veíamos que la inflación nos estaba comiendo el salario también, y bueno, no habíamos tenido respuesta. Y después de esa hubo un segundo encuentro, ¿no? Ustedes rechazaron esa primera propuesta y hubo un segundo encuentro. Es la tercera vez que rechazamos la misma propuesta de 15%. ¿Qué cambió en la última oferta? Y lo que cambia es que en vez de ser en 3 veces a octubre, la última ha sido en 2 veces a agosto. Pero sigue siendo una propuesta que es a la baja del salario, o sea, no permite una recomposición frente a la inflación, en una provincia donde la mayoría de los docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobernador ha dicho en varias oportunidades que nadie va a cobrar menos de lo que del costo de la inflación, digamos. ¿Eso qué significa? ¿Que hay una posibilidad de una recomposición cuando se conozcan esos números? Sin lugar a dudas es el compromiso que ha hecho la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en representación del gobernador. El gobernador lo ha dicho en medios masivos públicos de comunicación, que ningún personal, ningún empleado del Estado provincial va a cobrar menos aumento o recomposición salarial, porque en definitiva no es un aumento, sino una recomposición salarial equivalente al porcentaje de inflación que marque el INDEC. También hablan de que si, suponiendo que en agosto el porcentaje de inflación del INDEC marque un 15%, nos sentaríamos y en base a la proyección de la inflación de los primeros meses y de lo que falta, nos harían una propuesta para llegar a fin de año. Y si quedara algo pendiente, como pasó el año pasado, lo recompondríamos a principio del año. ¿Y eso no es la cláusula gatillo? No. Cláusula gatillo es automáticamente, sin sentarse, a hacer una proyección, o sea, y es lo que el gobierno en las 3 instancias, en las 3 reuniones, porque se lo pidió, primero que la recomposición sea a partir de enero, no de marzo, el 1,3%, nosotros hablamos de un 3% del año pasado, porque si bien es cierto que en el acuerdo paritario que se firmó el año pasado quedó que era con el índice de inflación del INDEC, nosotros hablamos que el índice de la CTA y la CGT marcó un 3% de diferencia. Formalmente, el gobierno estaría cumpliendo cuando lo haga efectivo a ese 1,3%, a partir del 1 de enero lo llevó en la segunda audiencia. En eso se dio un poco. Se dio y hay que ver cuando se den los números, pero vuelvo al tema de la cláusula gatillo, la cual el gobierno se negó ya en la tercera reunión, dijo expresamente no insistan porque no está en nuestras posibilidades.
Pero eso no los soy tranquiliza. vocero. Eso me parece que destrabaría mucho la cosa, porque si Mirá. le ofrezcan un 3%, si hay cláusula gatillo, saben que nunca van a quedar por debajo, por lo menos. A ver, el acuerdo salarial del año pasado, de mayo, se cerró y fue homologado en paritarias con un compromiso de cláusula gatillo. Dice claramente el acuerdo, reactualización si la inflación supera al acuerdo salarial. Y de acuerdo a los índices oficiales, como dice él, hay un 1,3% por arriba de la inflación. Nosotros entendemos que es más porque los trabajadores del INDEC hablan de 3%. La boleta de la luz dice más. Bueno, la boleta de la luz, Sí. el changuito. Sí. El gobierno ha incumplido, tendría que haberlo pagado al final de diciembre. Entonces, bueno, ya uno comienza a dudar si estos compromisos de reactualizar o volver a discutir a mediados de año si la inflación supera, nos hacen dudar y no podemos confiar en que esto se vaya a cumplir. Además, ha metido la trampa de ofrecernos en estas audiencias de paritaria la devolución de ese 1,3% que ya nos está debiendo. Entonces, esto no está sujeto a discusión. Esto debería haberlo cumplido sí o sí, y sobre eso, sobre ese sueldo actualizado, es donde debemos discutir cuál va a ser la propuesta salarial para este año. Y del último congreso, ¿qué salió? ¿Qué es lo que los tranquilizaría o a ustedes los dejaría conformes? Primero que cumpla con esa deuda del 2017, eso por un lado. Después una propuesta salarial que permita una recomposición por sobre la inflación. ¿Cuánto estamos hablando? Mira, nosotros no queremos plantear un porcentaje. Acá no hay paritaria nacional, el gobierno de la nación lo ha derogado por decreto, pero Formalmente sin embargo, no, pero está marcando la exacto. pautas. Sin embargo, hay un acuerdo político entre gobernadores y la nación en fijar como techo el 15%. Y nos preocupa no solamente por los trabajadores de la educación, sino que en nuestro caso es un caso testigo para las otras paritarias que siguen, de otros compañeros trabajadores estatales y también para trabajadores privados. La Ciudad de Buenos Aires, los docentes cerraron un 12%. Y hubo acuerdos con algunos sindicatos. No con todos. O sea, hay varios sindicatos en la Ciudad de Buenos Aires, no todos cerraron. ¿Pero está muy lejos ese 15% de lo que ustedes necesitan o lo que los conformaría? Mirá, nosotros un maestro que inicia está con 11.150, 11.170 pesos. La línea de pobreza está en 16.000 pesos. Estamos muy lejos de llegar a la línea de pobreza. Si nosotros planteamos una recomposición urgente que nos permita superar la línea de pobreza, obviamente va a parecer una cosa irreal lo que estamos planteando, porque estamos hablando de porcentajes muy altos. Claro. Y si tenemos en cuenta la canasta familiar, es muchísimo. Es que han venido más. muy de atrás históricamente. Tenemos muchos años de atraso. de retraso y de paritarias que han sido a la baja. Claro. Así que entendemos también que esto no es un problema de caja, no es que no haya fondos, sino que hay una decisión política de que quienes paguemos los costos seamos los trabajadores, no solamente con la inflación, sino también con el retraso salarial. Y la cláusula gatillo, vuelvo con el tema porque es una palabra que aprendimos, se repitió mucho el año pasado y el gobierno nacional la vendió en su momento como la solución a todos los problemas. ¿No sería una solución, si en la próxima propuesta aparece la cláusula gatillo, eso se destraba o no? Puede ayudar a destrabar, de todos modos el 15% sigue siendo muy poco. Sigue siendo. La última decisión no la tenemos los dirigentes. Claro. Lo deciden No, las pero es un asambleas poco de las interpretando lo que escuelas. ustedes ven en la... Yo insisto en que congresos. 15% es muy poco. ¿Ustedes notan el acompañamiento de la gente? Vieron que es un sector que lamentablemente es muy criticado, el sector docente. Debe ser de los sectores más cuestionados a la hora de la medida de fuerza porque afecta a la vida de las personas. Pero en este caso en particular, ¿notan acompañamiento de la gente? ¿La gente comprende, entiende la razón de las medidas? Por lo general al principio nos entiende, nos comprende, hasta que si las medidas de fuerza continúan en el tiempo, prevalece la necesidad de que los hijos vayan a las escuelas, que nosotros somos padres, así que nosotros necesitamos también, y precisamente los docentes somos los que enviamos, apostamos y llevamos nuestros hijos a las escuelas públicas, no como algunos funcionarios que optan por otra educación, o una educación privada, siendo que tendrían que demostrar la confianza en su gobierno y
apostar a la escuela pública realmente, llevando a sus hijos a esa educación. Pero nosotros, el tema de la cláusula gatillo, volviendo al tema, disculpame, ellos siguen trabados diciendo de que la provincia no estaría en condiciones de afrontarlo, porque la cláusula gatillo es en forma inmediata cuando pasa, si pasa un 2, un 3, un 4% la inflación del INDEC, automáticamente al mes siguiente el gobierno tendría que estar pagando ese 3-4% y ellos dicen que esos cientos de millones de pesos el gobierno provincial no estaría en condiciones de tenerlo en el momento. Okay. Sí lo tendría en un lapso de 2 o 3 meses, que es lo que estarían pidiendo en esa reunión y ese ofrecimiento de recomposición en 1 o 2 tramos. Bueno, no hay mucha confianza tampoco en cumplir las metas inflacionarias del año. Pero no, aparte, no, sin duda. Los que están del otro lado del mostrador con la inflación están diciendo que estas previsiones de entre 15 y 17% se han quedado muy atrás y se va a superar 25%. Sí. Y los combustibles, esta devaluación que ocurrió con el aumento del dólar, dan la pauta de que sí, que va a ser así. Además, este 15% hay que decirlo, yo por ahí voy sobre cuestiones básicas que ustedes ya las dan por sentada, que todo el mundo las conoce, pero a veces hablando con alguna gente hay que explicarlo, porque no todo el mundo lo sabe. Ese 15% no es todo junto, no es que van a tener un 15% sobre esos 11.000 pesos de un maestro que recién comienza. Es en 3 partes, ¿no? 2 partes. En 2 partes. Lograron ahora en la última propuesta. En 2 partes. Un 8% en marzo y un 7% a partir de agosto. O sea, en agosto recién tendrían el 15%. Exactamente. Sí. Y ahora la cosa, mañana es paro. Mañana es paro. Vos preguntabas el acompañamiento de la comunidad. Hay muchos padres que van a estar movilizando junto con nosotros. Hoy a la mañana fuimos con un grupo de padres y alumnos y docentes de una escuela de Bajada Grande que tenía dificultades. O sea, se había decidido no abrir 3 cursos y bueno, los padres mostraron la necesidad de que esos cursos se abran y logramos que la continuidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a nuestras asambleas, a nuestras movilizaciones, estamos peleando sí, lo del salario, sobre todo a esta altura del año que el almanaque indica paritarias, pero también estamos peleando la defensa de nuestra escuela, de las condiciones edilicias de nuestros edificios y el emergente que más nos preocupa en este momento es esta tendencia a cierre de cursos, cierre de carreras y cierre de años. ¿Acá se da eso? Sí, acá se da eso. Hay varias escuelas secundarias, sobre todo, que lo están peleando y también en el nivel terciario y superior hay carreras que van al cierre, hay cohortes que se intenta cerrar y las estamos defendiendo a capa y espada porque las necesitamos. Nuestra comunidad las necesita. Sobre todo los profesorados del interior del departamento, que son las carreras a las cuales acceden los jóvenes de la campaña, ¿no? Y son los que le garantizan una salida laboral y una formación. En un momento en que estamos necesitando docentes de matemáticas, docentes de lengua, de filosofía, están faltando. Están faltando maestros. Ese dato también es preocupante, sí. ¿No? Antes, veo que todo el mundo quería estudiar magisterio, todo el mundo quería prepararse para dar clases, ahora están faltando maestros en las escuelas de Entre Ríos, es tremendo eso. Pero en un minuto se me termina el tiempo, pero me gustaría que ustedes le dijeran a la gente, a los padres de los chicos que no entienden el porqué de la medida de fuerza, ¿por qué están yendo al paro? ¿Por qué están haciendo esto? Sintéticamente. Sí, por un lado nosotros intentamos llegar a acuerdos antes de llegar a esta situación. Hemos tenido la iniciativa de pedir al gobierno convocatoria para discutir. El gobierno lo retrasó a esto y no tenemos otra alternativa que ir a la lucha. Hubo 3 audiencias donde nos ofrecieron exactamente lo mismo y con algunas trampas. Entonces, nosotros decíamos, tanto Macri como Bordet tienen en sus manos la posibilidad de garantizar el inicio de clases. Tienen que actuar. No lo hicieron. Vamos a la lucha y llamamos a la reflexión al gobierno, que además apaga el incendio con nafta porque ha tomado medidas antidemocráticas como es cercenar el decreto 1318, que es el que rige la vida sindical en la provincia para todos los trabajadores estatales, no solamente para los docentes, y circulares con amenazas de perseguir a los que luchan. Les agradezco la visita a ambos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a
Recordarles que contamos con el acompañamiento.